si quieren ir con los chicos que nos van a estar ayudando. Marta decía esta mañana, habló de la fe como sustento en medio de los temores. Y yo te traigo en esta noche este título. A ver, sale allí. El título es Fe desde el Espíritu. Y yo quisiera que hagas lo posible en este breve tiempo de concentrarte, porque uno dice, bueno, ¿qué quiere decir esto de la fe desde el Espíritu? Te pido que me sigas. Soy un poco rebuscada cuando busco el tema, pero ¿sabes qué? Este para mí es la base. Si esto no existe, es imposible cualquier fe. Por eso quise ir a la raíz teológica de nuestra fe y apelé a un pasaje muy conocido, pero muy conocido. Cada vez que voy a este pasaje, Dios integra a mi vida un nuevo e inédito mensaje. Este diálogo poderosísimo de Jesús con una mujer habla a mi vida cada vez que me acerco a Él. Y yo digo, mientras haya alguien, hombre o mujer, con quien dialogar, este diálogo tiene un poder impresionante. Y yo quisiera que vayamos a Él ahí en Juan 4, pero que antes de ir pienses que Dios te trajo esta noche aquí para que descubras algo que a lo mejor nunca descubriste antes, para que disfrutes algo que no estás disfrutando ni viviendo. Entonces, cada vez que uno va a la palabra de Dios, si usted quiere música para los oídos, escuche cualquier otra cosa. Pero la palabra de Dios no es música para los oídos. Y a veces escuchamos tantas veces un relato o un versículo que por conocido parece la canción que ya aprendimos. Y esa cáscara de prejuicio hace que no hallemos la verdad que está escondida en ese pasaje. Acompáñeme al pozo de Jacob. Vamos a ir ahí y nos vamos a encontrar con Jesús y la mujer samaritana. Y yo quiero que leamos no todo, pero a partir del versículo 7. Usted sabe que Jesús tenía que pasar por Samaria, allí en la tierra de Sicar, y nadie quería ir por ahí, pero el Señor sabía que tenía que ir. Y empieza a dialogar con alguien que estaba allí. Pero usted preste atención. Yo quiero decirle, a lo mejor por primera vez usted va a escuchar esto y no se escandalice. El tema del diálogo no es Jesús y tampoco la mujer. Voy a repetir. El tema de este diálogo no es Jesús y tampoco la mujer. El tema de este diálogo es el agua. Tenga este concepto prendidito ahí y acompáñeme en la lectura. Juan 4, versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. Los discípulos, estoy leyendo de la versión Dios habla hoy. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso una mujer de Samaria llegó al pozo, allí estaba Jesús, a sacar agua, y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da, y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme vos agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo del que él mismo bebía y del que bebían también hijos, animales. ¿Acaso eres tú más que él?
Jesús le contestó, todos los que beben de esta agua volverán a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré se convertirá en él manantial de agua que brotará dándole vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame esa agua, para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, bueno, no tengo marido. Bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar. ¿Y dónde? Jesús le contestó, créeme, mujer, que llega la hora que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran. Y cuando vas al 24, versículo 24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Y la mujer sigue hablando de que sabe que va a venir el Mesías. El tema es el agua. Cuando uno piensa en el agua, uno piensa en un recurso no renovable y piensa que no hay vida posible sin el agua. La tierra tiene un 70% de compuesto de agua y nuestro cuerpo el mismo porcentaje, el 70%. Quiere decir que la vida sin agua es imposible. Aún hoy los científicos están intentando buscar la primer partícula de agua para la vida en otros planetas aún no habitados. Fíjate qué interesante, aquí Jesús no dice que Él es el agua. Él personificó en muchas otras oportunidades, en algunos otros objetos. Él dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vid, yo soy la verdad, yo soy el pan. Acá no dice, yo soy el agua. ¿Me siguen? Él está hablando ni del agua que estaban sacando de ese pozo, ni de que Él era el agua. Él está hablando en esta noche de tu vida y la mía. Él impacta al corazón de que se acerque este diálogo para hablar de tu vida y la mía. Él habla aquí de una nueva genética. Si me acompañas 3 capítulos más adelante, en el 7 de Juan, en el capítulo 7, del 37 al 39 dice así, Juan hablaba y decía, en el último día de la fiesta, era el más importante, aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte, si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba, como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Con esto Jesús quería decir que los que creyeran en Él recibirían el Espíritu, y es que el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Te das cuenta que el tema del pozo es el agua? El que cree en mí tendrá en él ríos de agua viva. Me acuerdo del Edén, salía un río que iba allí, del mismo Edén hasta la Jerusalén celestial. Apocalipsis lo confirma. El río siempre y el agua fue motivación de fertilidad, de abundancia, de producción. ¿Te acordás cuando estudiabas allí el Tigris y el Éufrates en geografía? Y cuando desbordaba, yo decía, para mí el Edén ha sido ahí. Porque yo decía, esta abundancia que había, esta temperatura, estos frutos, pero provenían de un río próspero, geográfico, allí, hídricamente puesto. Pero Jesús está hablando de otra cosa. Y esta noche yo no quiero hablar
del agua que pones en una jarra en la heladera, porque como aquella tarde de calor, yo quiero hablarte en esta noche del agua que viene del río de Dios. Y esto no es tener una fe que hable de que voy a esta iglesia, voy a otra iglesia, porque ¿sabes cuál era el primer problema de la mujer samaritana? Su religión. Ay, ay, ay. Sí, Señor, ¿vos qué pensás? ¿Va a ser en este monte o dónde? ¿Así o asá? Porque los samaritanos aprendimos, los judíos dicen, y ella con su dialéctica trataba de ir para otro lado, como muchas veces tus pensamientos hoy aquí. Esta palabra no es para mí, fue para aquella mujer. Yo diezmo, yo traigo mi ofrenda, yo vengo al culto, yo acepté una vez al Señor, pero ¿y qué más? Bueno, esta noche yo quiero hablarte de ¿qué más? ¿Es tu vida una vida abundante? ¿Es tu fe basada en el Espíritu que te regenera? Porque esto no es un invento. Ahí está allí Tito 3, del 3 al 6. Escucha esta palabra. Esto no es una religión. ¿Por qué? Ahora vas a ver por qué. Porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad y, sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Regenerándonos. No puedes regenerarte. Lo siento. No puedo regenerarme. Si vamos a reemplazar el ser por el hacer, estamos en problemas. A veces hay gente que con la religión se carga de tal modo que piensa que por cumplir va a ser aceptado. Y entonces se pone pesada carga, pero en realidad no ha sido regenerado. Esta noche Dios pone un semáforo de alarma y te pregunta, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Porque inmediatamente el río de Dios, el agua de Dios, su Espíritu Santo es el que fundamenta la fe. No hay fe posible sin Espíritu. Y si no, contale al padre del hijo de Marcos 9, cuando le tiene que decir a Jesús, está todo muy bien Jesús, pero ayúdame a creer. En otras palabras, él dijo, ayuda a mi incredulidad. Yo vine a buscarte, pero ayúdame a creer. ¿Qué fe es posible que no genere el mismo Dios? Pero no es espectacular. Aquel que te pide que creas es el autor y consumador de la fe. Ahora, ¿cuál es mi parte? Uno preguntará. Si Él lo consumó, si Él lo dio, ¿qué pasa que vivo fracasado? ¿Qué pasa que estoy estancada? Que estoy estancado, no puedo crecer, me he vuelto pesimista, criticón, rezongona. ¿Qué pasa que no tengo esto dentro? Pasa que así como ser feliz es una decisión, dejar que el Espíritu de Dios guíe tu vida es una decisión. Hoy hablaba Marta de soltar el temor, porque cuando el temor domina tu vida, entonces jamás verás la fe. Es imposible soltar el temor sin fe.
Es imposible. Ahora, la fe no la produzco yo, no es la fuerza que tengo que hacer, concentración de pensamiento. A mí me encanta porque Jesús nunca juzgó a esta mujer, en contraposición a muchas denominaciones hoy que toman este pasaje para que la persona que se convierte vuelva al primer marido y abandone la familia que formó, provocando un daño intrapsíquico en esos niños irreparable. Jesús no está diciendo esto. ¿Sabes qué? Jesús está poniendo su vida allí no para juzgarla. La amó de tal manera que cada vez que vuelvo a leer este pasaje me siento amada incondicionalmente. Nada tengo que hacer para que Dios me ame. Nada tengo que hacer para que Dios me ame. Él me amó. Una vez se armó un lío hace unos 20 años atrás porque mi marido en un mensaje se le ocurrió decir: Dios me amó porque se le dio la gana. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Y es la verdad, es la mejor manera que encontré para decirlo. Yo no tenía nada para que Dios me ame. Dios me amó porque quiso. Y a partir de que Cristo resucitó, mis hermanos queridos, el Espíritu Santo está disponible. Está en nosotros. Y a veces con una gran compuerta. Con una gran compuerta. Porque como así ella tenía su religión, hay algunas rajaduras por las que se te va el agua. Y vamos a Jeremías. Allí en Jeremías capítulo 13. 17. Bien, ese, 17-13. Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. Todo el que se aleja de ti desaparecerá como un nombre escrito en el polvo. Por abandonarte a ti, manantial de frescas aguas. Manantial de nuestras aguas, Antiguo Testamento. Yo leí en Juan lo que el Señor decía: el que cree en mí correrán ríos de agua viva. No los elegidos, no algunos que son más espirituales. No. El río de Dios está disponible para todo aquel que cree en Él. El tema es que a veces creer en Él significó cambiar de hábitos, de lugares de reunión, de amigos y nada más. Y esto no es. Me animo a decir que ni siquiera es un cambio de pensamiento, porque muchas veces podemos cambiar pensamientos y no son radicales y permanecen para siempre. Es una nueva creación. Ya no eres tú quien va a contestar en una discusión. Es el Espíritu Santo de Dios que te va a guiar para saber callar y, si hay que hablar, cómo hablar. Es el Espíritu de Dios que va a permitir que abraces al que te hirió y que dejes el rencor atrás. Es el Espíritu de Dios, no es ninguna religión, no es ningún esfuerzo, no es ningún cambio de pensamiento. Y en el capítulo 2, Jeremías habla del problema y ya lo presenta desde atrás. 2. Vayan a las islas de Occidente y observen. Envíen a alguien a quedar para que se fije bien, a ver si se ha dado el caso de que una nación pagana haya cambiado a sus dioses. Y eso que son dioses falsos, pero mi pueblo me ha dejado a mí, que soy su gloria, por ídolos que no sirven para nada. Espántate, cielo, ante esto. Ponte a temblar de horror. Yo, el Señor, lo afirmo. Me han dejado a mí y han cavado para sí cisternas rotas, cisternas que no contienen agua. A veces cuando hablamos de la fe nos preocupa cristianos que comen carpinchos.
Oh, la que tiene el quehacer femenino lo llevó, me va a entender. Hay un alumno del seminario que ahora está en un cuerpo pastoral en el centro que nos pidió autorización para poder publicar una fábula que se escribió hace mucho tiempo para hablar de lo que es la sociedad, cómo impacta y quiere ganar a la vida en el espíritu, en el cristiano. Y allí está la fábula que dice que en un pueblo los carpinchos eran animales sagrados. Entonces no se podían comer. Dicen que son muy ricos los carpinchos aparte, ¿no? Y entonces, ahí andaban los carpinchos por todos lados, nadie podía tocar. Y un día ven a un joven con una escopeta directamente a la cabeza del carpincho. Y alguien pasa y le dice, ¡hey! ¿No sabes que en este pueblo no se comen carpinchos? Sí, sé que está prohibido comer carpincho, pero no matar carpincho. Bien, y siguió, y lo mató. Y lo tenía ahí tibiecito y siguió caminando. Y otro le pregunta, ¡hey! ¿No sabes que no se puede comer carpinchos en este pueblo? Está prohibido comer carpinchos, pero no está prohibido cargar carpinchos. Llega a la casa. El vecino le dice, ¿qué vas a hacer? Le voy a descuerear el carpincho. No, está prohibido. Bueno, está prohibido comer, pero no descuerear. Bueno, las brasas estaban preparadas, el carpincho no tenía ningún cuero y ya estaba bien ordenadito sobre la brasa. Y el vecino, que se quedó ahí a tomar un buen vino, dijo, pero no dijiste que ibas a comer carpincho, solo lo descuereabas. Dijo, está prohibido comer carpincho, pero no está prohibido saborear. Como se vea, ¿no? Pero al final terminó comiendo el carpincho. Y cuando Sebastián, en el artículo, mencionaba esta historia, esta fábula, él decía, así somos los cristianos en esta sociedad. ¿Qué hay de malo en que tenga una charlita de café con mi jefe? Si solo estamos hablando de cosas que nos pasan. Claro, según cómo se ve, ¿verdad? ¿Qué hay de malo que chatee con no sé quién hasta las 3 de la mañana y la cosa vaya subiendo de tono al final? No estoy haciendo nada de malo. ¿Qué hay de malo? Muchas veces cargamos carpinchos, descuereamos carpinchos y coqueteamos con esta ensoñación que tiene la tentación. La fe es desde el espíritu o no es. Uno vive la fe en la vida práctica y el relativismo que te acabo de contar es un tema por el que se va la fe en el espíritu. Bueno, déjamelo ver, no estará tan mal. Al fin y al cabo, estamos en el siglo XXI. ¿Te quedaste en el tiempo? Mis hermanas, cuando una mujer nigeriana daba el testimonio frente a toda la asistencia de un congreso mundial, yo decía que las chicas venían a la cabina porque tuve que traducir muchos de estos mensajes y decían, che, algo está pasando con la electricidad porque no nos llega al auricular la traducción. Yo decía, chicas, yo hago traducción simultánea, ¿verdad? Ellas miraban la cara y escuchaban mi voz, pero había testimonios después de los cuales yo no podía hablar. En mi garganta había un nudo, porque esta nigeriana podía decir, 2 hijos perdí. Pero yo no iba a decir Jesús es estiércol y Alá es mi Dios y justicia. No lo iba a negar. Yo le pedía al Señor perdón una y otra vez. Porque yo decía, Señor, no me permitas vivir esta situación nunca. Prediqué 1000 veces de que el Señor sabe de nuestras debilidades y Él entiende
Y yo sé que es así. Pero también el Señor dice, el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré. Y sé también que Él entiende cada situación y la gracia de Él sobreabunda. Pero yo quería entender el compromiso de esta mujer cuando quemaban cadáveres cada mañana por el ébola, porque los templos se habían convertido en hospitales, porque los hospitales estaban desbordados y no les importaba morir atendiendo a enfermos. Se contagiaban pastores, maestros, ujieres, se contagiaban. Y ella decía, ninguno de nosotros moría maldiciendo. Y terminaba muchos de sus mensajes diciendo, esta vida aquí no es la nuestra. Esta vida aquí, Dios la permite únicamente para que le conozcamos, pero somos ciudadanos de otra tierra. Y ella decía, no te atornilles a la vida de tu situación, porque la otra grieta por la que se te va el agua es la grieta de la circunstancia. Según como estés, está tu fe. Si todo bien, ¿cuánta fe? Si todo mal, y la fe del río de Dios es un río que corre, pero muchas veces nos conectamos cuando estamos desesperados. Y cuando pasó, nos desconectamos hasta que la próxima experiencia seque nuestro corazón otra vez. El Señor te dice, ¿por qué vivir así si yo estoy disponible? Si llegaste aquí sin Cristo en esta noche, este río está disponible. Y si llegaste aquí con un miedo atroz por la circunstancia, deja que el río de Dios te sobrepase, te sobreabunde y viví por fe. La fe que Él mismo da a través de su Espíritu. La otra grieta por la que se va el agua es la prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? Bueno, ya va a haber tiempo para dedicarme al Señor, para entregarle mi corazón. En este momento estudio, trabajo, no tengo tiempo, me tengo que recibir. Los chicos son chicos, ya van a crecer. Cuando se case tal, cuando se case cual, cuando termine. Y la vida se te fue. La vida se te va. ¿No te pasa que cuando mirás para atrás había que mandar unas fotitos al retiro de nuestros muchachos cuando eran jovencitos, ¿no? Yo ahí me acordé de que el pastor Farina tenía pelo y no tenía panza, y era un galán, no te creas, era un galán. Y cuando yo miraba esas fotos, yo decía, wow, ¿dónde estaba yo cuando pasó el tiempo? Porque esas fotos tenían 30 años, 35, y el tiempo voló. ¿Dónde está tu mirada? ¿Cuál es tu prioridad? ¿O vas a decir el antiguo cuentito que aprendiste muy bien, como la mujer samaritana? Mi orden es el siguiente: Dios, la familia y la iglesia. Puro cuento. Puro cuento. Eso es una enseñanza del que quiere poner a un Dios en el lugar, claro, diezmando, viniendo, dando lo que fuere. Pero después la familia la maneja como quiere. El ministerio en la iglesia es una cosa más que tiene, como alguien que viene a un club y hace algo para acallar la conciencia. ¿Sabes qué? La Biblia dice, el que no deja padre, madre, por mí, no es digno de mí. El Señor no quiere un lugar. El Señor quiere todo
todo o nada. ¿Qué es todo? Alfredo lo explica muy bien cuando habla de el eje de una bicicleta. Y dice, mira el eje y mira los rayos. Los rayos todos pasan por ese centro. El Señor tiene que transformar, traspasar, influir, impactar tu familia, tus amigos, tu trabajo, tu tiempo libre, el libro que lees, aquellos con quien interactúas. Dios no tiene un solo lugar. Dios es el centro de la vida. Y por ahí pasa todo. Si tuvieras esta perspectiva del Evangelio, esta perspectiva de lo que es la fe, gracias al río de Dios, no te enredarías en tantas cosas. No vivirías asustado, ni preocupado, ni enojado con aquel, con el otro y con el de más allá. Vivirías por el Espíritu. Pablo dice, hey, si dicen que tienen el Espíritu, vivan en el Espíritu. Significa que no es para unos elegidos espirituales, es para sus hijos, es para mí, es para vos, para que alguien haya respirado mejor porque vos estás vivo. Me acuerdo que en una de las vacaciones, no hace mucho, ustedes saben que a nosotros nos gusta mucho Brasil, y caminamos mucho todos los días, unos 7 kilómetros a la mañana y otro tanto por ahí cuando hay fuerzas de tarde. Y en el final de uno de los puntos de la playa donde un río corta, hay una virgen allí, negra, que es la Virgen de los Navegantes, muy adorada, seguida en Brasil. Entonces a mí se me hace el corazón chiquitito cuando yo llego ahí caminando y veo esta actitud así, silencio, mirando, orando y después dejando flores, una torta, lo que sea. Y yo paso cada vez. Alfredo me hace pasar lejos a propósito para que no me tiente de hablar. Y yo digo, Señor, algún día yo tengo que hacer algo aquí. No puede ser que yo pase por aquí y esta gente está equivocada, siguiendo en una cisterna rota, y yo pase aquí y no diga nada. Y un día dije, algo voy a hacer. Y me puse un gorrito, un shortcito, y agarré una agenda. Y Alfredo dice, chau, que te vaya bien. Yo me quedo en la sombrilla. Dios te bendiga y te guarde. Entonces yo, que me defiendo con algo de portugués, me puse ahí. Pero no con ellos, más o menos a unos 20 metros. Ahí con la agenda en mi gorrito. ¿Cómo que iba a hacer una encuesta? Dije, la mejor manera. Entonces respetuosamente, cuando se iban, entonces yo le preguntaba, ¿qué es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Claro, interesante pregunta, porque estaban delante de la Virgen. Y entonces, todos, sin faltar uno, decían, todo. ¿Todo? Segunda pregunta. ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? Había que adornar un poco, ¿no? ¿De qué ciudad? Si no, no me va a creer. Y la segunda pregunta matadora era, si Jesús es todo, si Jesús es tudo para você, por que que você fala com a Virgem? ¿Por qué que usted habla con la Virgen? Y ahí había puesto lo que quería poner. Porque pensaban, y algunos decían, bueno, de pequeñina, todo el mundo me faló. Yo era chiquitita, todo el mundo me enseñó, me hablaba, Bueno, nadie sabía por qué, pero por lo menos yo dejaba un texto después
soy el camino, la verdad, la vida. Y ahí se iba, y yo satisfecha. Alfredo ni curioso vino del miedo que tenía. Pero en realidad era lo que me había propuesto. Y yo sé que más de uno le quedó picando, ¿verdad? Cuando le contaba, él dice, no te puedo creer. Sí, Señor. Porque si algo nos mandó el Señor es a influir. ¿Sabes qué? Tu mayor herencia será tu influencia. Tu mayor herencia será tu influencia. La última grieta que te quiero decir es la incongruencia. Se nos va mucho por ahí. ¿Sabes qué significa ser congruente? Significa pensar, hablar, sentir y actuar de la misma manera. No podés decir que estás lleno del Espíritu y comer carpinchos. Es imposible. ¿Y sabes qué? Jesús se lo mostró a la samaritana. Porque ella le dijo, dame de ese agua. Y él le contestó con algo que es irracional. Cuando ella le dice eso, él le dice, llama a tu marido. Es como si te dicen, dame café, y alguien le dice, vení mañana, vamos a comer mañana. ¿Qué? Dame agua. Y él dijo, llama a tu marido. Él le estaba mostrando que ella era muy religiosa, pero su vida personal, íntima, no estaba mostrando eso. Ella tenía falta de congruencia. Decía que sabía un montón, pero vivía de cualquier manera. Y en esta noche yo te puedo decir que el mensaje central es que los cristianos no tenemos que tener sed jamás. Yo te voy a mostrar un árbol que fotografié en el medio de un safari. Yo no podía creer lo que veía. Esto no está montado. ¿O está al revés? ¿Me parece que está al revés o no? No, está bien, se ve bien. Esto no está montado. Es un árbol totalmente seco en el medio del agua. Había 2 metros, casi 1,80 m debajo, en el medio del territorio del safari. Pero ese árbol estaba seco. Alfredo me dio un montón de explicaciones que no me las acuerdo, química, después preguntarle a él por qué ese árbol estaba seco. Pero yo dije, se puede estar en el agua y estar seco. Podemos estar con el pueblo de Dios. Podemos haber captado el mensaje y vivir en una comunidad de fe y estar secos. ¡Qué desafío! La fe desde el Espíritu es posible. No es un paradigma imposible, no es una utopía. La fe en el Espíritu, desde el Espíritu, la da Dios, autor y consumador. Mi pregunta en esta noche, ¿terminará tu historia como la de la samaritana? Porque el telón se abre en el último acto de la vida de la samaritana y todo un pueblo es impactado porque ella se dio cuenta que no estaba viviendo de una manera que la hiciera feliz, a pesar de cualquier circunstancia. Mi pregunta es, ¿tienes paz en medio de las circunstancias? ¿O te enloqueces? ¿Tienes paz en medio de una situación difícil en tus relaciones íntimas? ¿O querés tirar todo al diablo? No sos cualquiera. Lo único que hiciste una vez, si lo hiciste de corazón, fue abrirle la puerta a Dios. Salvos, recorrimos el camino y el agua se nos fue yendo por algunas de estas grietas y otras más que podríamos mencionar. Pero en esta noche, Dios te dice, mío eres tú. Yo te puse nombre,
¿Por qué vivís como los que no tienen esperanza? ¿Por qué te asustás en medio de lo difícil? ¿Por qué no abrazás con mis brazos y mirás con mis ojos? ¿Por qué? Estando disponible. A veces, cuando examino mi vida, me veo frente a la tumba, escuchando la palabra del angelical interlocutor, cuando dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué vivís una vida cristiana de derrota, de miedo, de fracaso? ¿Por qué estás por este mundo quejándote como uno más? Si mi espíritu es el río de agua viva que salta, primero para que vos te salves y después para que de vos salpique a otro. Hermanos queridos, y si viniste hoy por primera vez, Dios te está diciendo que examines en un ratito tu vida y que le des a Dios el lugar que Dios tiene. Y yo elegí esta canción que me gusta un montón, porque es la verdad de la humanidad luchando para poder asirse de este río de Dios que viene. Y yo quiero que la escuches en actitud de reverencia y diciendo: Señor, pusiste en mi vida este tema. Hoy me hablaste de este punto. Yo quiero dejarlo acá. Basta, no lucho más con esto. Yo quiero que tu espíritu domine mi vida. ¿La escuchamos? Y cúbreme con tu amor, rodéame, tómame cerca, quiero estar. Y nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Pueden cantar esto conmigo, dile: vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades ya en mí
Esta es mi oración ante Él. Yo te pido, Dios, yo te quiero ver cara a cara. Oh, Señor, y conocer así más de ti en mí. Si tú deseas que el Señor te use, levanta tu mano y dile: prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. En esta noche es: ¿de qué te tenés que levantar? El Señor te habló claramente, porque aunque el mensaje no salga como el que lo preparó decide, el Espíritu Santo es el que traduce a tu corazón cada palabra, y cada quien recibe un mensaje diferente. ¿De qué te tenés que levantar? Yo te voy a pedir que ahí donde estás seas valiente y hagas hoy un día de basta a la mediocridad. O tal vez no eres mediocre, pero actúas por ti mismo y no dejas que el Espíritu Santo salga con libertad para darte paz, para darte la palabra justa, para darte esa fe que necesitas para vivir. Y si el Señor te dijo algo en esta noche, aún aquel que nunca en su vida abrió su corazón a Él, yo te voy a pedir que donde estás seas valiente y te pongas en pie. Si el Señor habló a tu corazón, ahí donde estás, decirle: Señor, Dios te bendiga, para tu gloria a partir de hoy, y no para mi miseria, no para mi queja. No me quiero atornillar a esta vida, ni pensar que ningún hombre, autoridad o poder pueda sobre tu río de agua viva. ¿Quién más va a decirle: Señor, hoy es el último día? Dios te bendiga, querida. Dios te bendiga. Él levanta voluntades. Él está hablando el corazón. No dejes pasar. El pueblo de Israel, cada vez que tenía un encuentro con Dios, ponía un altar y decía: a partir de aquí, valientes de Dios, porque no es quien está a tu lado, quien está atrás, es delante de Dios que estás diciendo en esta noche, por fe y en el poder de tu Espíritu. Dios te bendiga. El Señor habló. Gracias a Dios por la respuesta. ¿Qué quiere hacer de tu vida? ¿Qué quiere hacer de tu matrimonio? ¿Vas a dejar que se vaya a la ruina teniendo un río de Dios disponible? ¿Vas a seguir con esa falta de perdón, pudiendo soltar el perdón? Permitile al río de Dios que corra por tu vida. ¿Habrá alguien más que valiente diga: hasta aquí, pero a partir de hoy el río de Dios es una decisión en lo que me reste por vivir hasta que Dios cierre el telón de mi vida? ¿Habrá alguien más? Señor, conoces cada corazón en esta noche. Gracias por este diálogo precioso que quedó registrado en tu palabra, que nos dice firmemente que nos amas a pesar de todo. Te pedimos perdón porque tantas veces arruinamos las cosas. Ni siquiera somos valientes para decir: Señor, que perecemos. Ayúdanos a perdonar, oh Dios. Ayúdanos a comunicarnos con el que es difícil comunicarnos.
Ayúdanos a no asustarnos por cambios de gobiernos, de trabajos, por problemas de salud, Señor. Queremos que tú salgas de nuestra vida. ¿Cómo lo planeaste? No queremos ser estorbo para que tú obres tu voluntad con nosotros. Claro que no iremos a la tumba a buscar al que está vivo. Queremos que vivas en nuestra vida, en nuestras familias, que podamos impactar al que está al lado y no nos contagiemos de la miseria, del pecado. Señor, bendice tu iglesia. Gracias por estos valientes que dijeron: a partir de hoy es el último día que derramaré una lágrima por esto, porque el Señor lo lleva y Él va a actuar en mí según su voluntad. Señor, también te doy gracias por las otras decisiones que tu Espíritu Santo está viendo y que nosotros no vemos con nuestros ojos, pero es tu palabra, es tu poder y es tu Espíritu Santo. A ti sea la gloria por siempre jamás, en el nombre de Jesús. Amén.